Bueno, mis amados hermanos, continuamos con nuestro estudio de los atributos de Dios, de ese conocimiento que la iglesia necesita. Y hoy vamos a estar compartiendo acerca de ese Dios majestuoso, el Dios majestuoso. Pero tenemos que entender realmente lo que significa esta palabra. Y esta palabra viene de una palabra latina que significa grandeza. Y cuando nos referimos a la majestad de alguien, pues estamos reconociendo la grandeza de esa persona. Estamos también manifestando nuestro respeto por ella. Hoy en día, pues quedan muy pocas monarquías y tristemente las monarquías que quedan hoy más bien dan tristeza en vez de reflejar majestad. Pero en la antigüedad, delante de los reyes, eh, lo que ellos manifestaban era algo excelso, grandioso, que hoy en día realmente no hay monarquías que reflejen lo que es una verdadera majestad. Y decíamos antes que en la antigüedad incluso las mujeres de los reyes no podían presentarse delante de ellos cuando ellas quisieran y de la forma que ellas quisieran. Había todo un protocolo y una cantidad de requisitos para presentarse delante de ese rey, delante de esa majestad. Ahora, cuando la palabra de Dios, las escrituras hablan de majestad, se emplea para expresar la grandeza de Dios, de ese Dios hacedor, de ese Dios Señor. Miremos lo que dice el Salmo 93, 1. Dice, el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. De igual manera el Salmo 145. Salmo 145, en el versículo 5, dice, en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas, meditaré. Wow. La palabra expresando la majestad de Dios. ¿Cuánto meditamos nosotros en las obras de Dios? ¿Cuánto, por ejemplo, nosotros nos ponemos a pensar un poquito de nuestro propio cuerpo? Algo diseñado tan perfectamente, espectacularmente. Tremendo, mis amados. Y es para darle la honra y ver la grandeza, la majestad de nuestro Dios. El apóstol Pedro también allá en su segunda carta lo manifiesta de esta manera, en segunda de Pedro 1:16. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pedro, junto con sus dos compañeros, vieron la majestad de Cristo. ¿Dónde? Allí en el monte, en la transfiguración. La grandeza de Dios. En Hebreos también se eh, habla de la majestad refiriéndose a Dios mismo, allá en Hebreos capítulo 1, verso 3. Él es el resplendor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Está hablando de Cristo. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de ¿qué? De la majestad en las alturas. ¿A quién se le dice majestad? A Dios, al Padre, ¿cierto? Y el capítulo 8 también de esa carta a los Hebreos, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este.
tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y cuando se habla la palabra de majestad, se está hablando de la grandeza, del poder de ese Dios inigualable. Y eso, mis hermanos, nos tiene que llevar a una exaltación y adoración profunda hacia nuestro gran Dios. Él debe ser nuestro motivo de adoración. Vayamos nuevamente al libro de los Salmos, Salmo 48, Salmo 48, verso 1. Grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Grande. Su grandeza es infinita. Salmo 95, versículo 3. Porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. Y el verso 6, allá adelantico. Vengan y adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. ¡Wow! La grandeza, la majestad de nuestro Dios. Y cuando comenzamos a entender, a comprender y a contemplar esa grandeza de Dios, es un estímulo y es un ánimo profundo para exaltarlo y para adorarlo. Ahora, hoy en día, mis amados hermanos, este conocimiento de la majestad de Dios está muy limitado. ¿Por qué? Porque muchas veces se predican otras cosas diferentes o un evangelio diferente al que está en la palabra de Dios. Y por eso los cultos a veces se convierten en algo emocional, en algo que tiene que agradar a la persona. Preparamos todo un espectáculo para que la gente se sienta bien. Y ese no es el propósito de un culto. El propósito, mis amados, de un culto es que como iglesia todos venimos con nuestro corazón dispuesto, agradecido, limpio. ¿Para qué? Para exaltar y para honrar a la majestad que está en medio de nosotros y que está en nosotros. Cuando hoy en día se le pregunta a un cristiano, eh, cuando se habla de la palabra Dios, cuál es su concepto? ¿Cuáles creen ustedes que puedan ser las respuestas? Creo que no viene de primera medida el concepto de majestad. No viene como primer pensamiento el concepto de majestad. Hoy se hace bastante énfasis en que Dios es un Dios personal. Pero ese Dios personal lo queremos nosotros equiparar a nuestra medida del concepto de que es una persona. Entonces también pensamos en que Dios es una persona, pues, poco efectiva de pronto, parecida a nosotros, que es un Dios que no tiene mucho interés en cada uno. ¿M? Pensamos que Dios está limitado, que Dios no puede hacer ciertas cosas. Tenemos el concepto de nuestra vida como una vida también finita, cuando el concepto de Dios es totalmente diferente. Dios es un Dios infinito. Dios es un Dios que ocupa el espacio que vemos y el espacio que no vemos. Todopoderoso, omnisciente, omnipotente,
Algunos quieren manipular a Dios, tener a Dios en sus manos, pero pues lo que debemos entender es que nosotros estamos en las manos de Dios. Sí, Dios es un Dios personal, pero es un Dios totalmente diferente. Él es un Dios infinitamente grande. No está limitado por el tiempo, no está limitado por el espacio. Nosotros estamos limitados por el tiempo. Sabemos cuándo nacimos. Está escrito nuestro día en que vamos a partir, pero no sabemos cuál. La palabra dice eso, ¿no? Que nuestro día de entregar cuentas también está ya escrito. Y no es antes ni después. Estamos limitados por el espacio. Si nos bloquean las carreteras, no podemos movernos, quedamos limitados a un solo sitio. Limitados en poder. Somos seres limitados. Mientras que la palabra de Dios expresa la majestad de nuestro Dios como un dominio ilimitado en todas las áreas y sobre todas las criaturas. Nuestro rey gobierna. Nuestro rey es el dueño. Y desde el libro de Génesis, mis amados hermanos, se comienza a manifestar esto. Dios es el rey. Él es el majestuoso. Ahora, Dios se manifiesta y se quiere manifestar personalmente al hombre como Él lo ha hecho desde el principio. La Trinidad habla y allá en Génesis capítulo 1, verso 26, Dios dice, hagamos al hombre. Después de que hace todo el proceso Dios de la creación, trae los animales y se los presenta a Adán para que Adán les ponga nombre. Y Dios habla con sus criaturas. Le pregunta a Adán, oye, ¿dónde estás? No porque él no supiera dónde estaba. Dios se manifiesta en la tierra y se da cuenta de lo que hacen los hombres, no porque él no sepa qué es lo que está haciendo cada persona. Dios se entristece en su corazón, se arrepiente de haber creado a los hombres. Esto está hablando de una persona, no de una fuerza cósmica, de la cual se habla hoy en día. Es una persona viviente, el origen de la vida, que siente, que se manifiesta, que se comunica, que aprueba el bien, que rechaza el mal y que se interesa por cada una de sus criaturas. Ahora, mis amados hermanos, Dios, el Dios que aparece en Génesis, ese Dios creador, ese Dios que ordena todas las cosas, ese Dios que modeló al hombre del polvo de la tierra y a la mujer de la costilla de Adán, ¿cierto? Dueño de todo lo que él ha creado. Llega un momento en que tiene que maldecir la tierra, que somete a la humanidad a la muerte física. Y se cambia todo el orden perfecto que Dios había diseñado. Pero ya había también diseñado ese plan de redención. Un Dios que cubre la tierra con un diluvio y acaba con el ser humano, a excepción de los que iban allí en el arca. Ese Dios que confunde el lenguaje allí de todos los constructores de la Torre de Babel, que hace caer fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra. ¿Cómo lo llama Abraham?
a este Dios. Miremos lo que dice allá Génesis 18:25. Génesis 18:25. La última parte dice, el juez de toda la tierra no hará justicia. ¿Quién es ese Dios majestuoso? Es el juez de toda la tierra. Recordemos que también él se manifiesta allí y toma el nombre de Melquisedec, allí en Génesis 14, que significa Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Presenció el crimen de Caín, toda la corrupción de la humanidad, cuando Adán es desterrada. Por eso Agar llamó a Dios El Roy, el Dios que ve. ¿Y cómo nombró a su hijo? Ismael, el Dios que oye. Dios es un Dios que ve y Dios es un Dios que oye. Hermano, no creamos que Dios no o se le escapa algo de nuestra vida. Absolutamente nada de lo que hemos hecho se le escapa a Dios. Puede que tengamos algo bien escondido, que solamente seamos o que creamos que nosotros mismos somos los que sabemos de esa maldad que hicimos. Pero Dios lo sabe todo. Él a sí mismo se llama El Shaddai, el Dios todopoderoso. Y todo lo que Dios hace manifiesta su omnipotencia. Le dice a un par de abuelos de 90 años, van a ser padres. Imagínense que usted tenga ya 90 años y le diga el Señor al varón, su mujer va a ser madre. ¿Usted qué pensaría? Sara se rió y dijo, no, yo ya de 90 años y ya perdí la costumbre de las mujeres. Yo ya estoy en total menopausia. Y Dios le dijo a Sara, ¿por qué se ríe? ¿Y qué dijo Sara? Yo no me he reído. Mis amados, a Dios nada se le escapa. Dios da palabras de promesas a Abraham, ¿sí? A la simiente de Abraham. Pero también viene juicio por causa de la desobediencia. Ahora, pensemos un momentico cómo podemos nosotros formarnos una idea de la majestad de Dios. ¿Cómo podemos nosotros formarnos una idea de la grandeza de Dios? Y tenemos que ir definitivamente a las Escrituras. Y la Biblia nos muestra, nos indica dos pasos que debemos dar. Y el primero es que en nuestras mentes, mis hermanos, tenemos tantos conceptos errados de Dios, tantos conceptos equivocados que son esos conceptos los que empequeñecen el concepto de Dios, que tenemos que erradicarlos. Tenemos que quitar las cucarachas, las arañas, los ratones, todo eso que hay en nuestra mente, que no se corresponde con la realidad de quién es Dios. Y como segundo aspecto, el compararlo con poderes y fuerzas que nos parecen grandes, a veces también tenemos un concepto errado de eso. Miramos el primer paso, mis amados hermanos. Vayamos al libro de Génesis, al libro de Salmos, Salmo 139. Aquí el salmista, aquí David,
medita, ¿no?, sobre esa naturaleza infinita de Dios, sobre su omnipresencia, sobre su omnisciencia, sobre el conocimiento, sobre el poder de Dios con relación al hombre. ¿Vamos? ¿Y qué es lo que dice acá? Esta mañana lo leímos, pero vamos nuevamente a leerlo. Dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Dios, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno a mí será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara serían más que la arena. Al despertar aún estoy contigo. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto, apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio, se han convertido en mis enemigos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. ¿Qué nos dice este precioso salmo? Lo primero que dice es que estamos permanentemente en la presencia de Dios. No podemos escondernos de la presencia de Dios. Podemos escondernos de la gente, pero no podemos escondernos de Dios. Por detrás y por delante dice: me rodeaste, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿En los cielos? ¿Debajo de la tierra? ¿En los confines del mundo? ¿En algún punto podremos escaparnos de la presencia de Dios? Y en el versículo 5 dice: he aquí, allí estás tú. Ni siquiera las tinieblas, lo que nos puede esconder de la vista humana delante de la vista de Dios, no, no nos puede esconder. No hay límites, mis amados hermanos, para la presencia de Dios, como tampoco hay límites para el conocimiento de Dios. Dios nos conoce tal y como nosotros somos. Él no dice: ay, se me pasó un segundo en la vida de este hombre, de esta persona. No. Todo lo que hacemos, todos nuestros actos, todos nuestros movimientos, todo lo que ocupa nuestra mente, todos nuestros deseos, todos nuestros planes, toda nuestra vida
está delante de la presencia de Dios. Dice, aún no he dicho la palabra y él ya la conoce. ¡Wow! ¿Qué planes hay en nuestro corazón? ¿Qué cosa podemos pensar que podemos esconder de Dios? El hombre es muy hábil para engañar. A través de sus palabras, puede convencer a multitudes. Pero el corazón es lo que revela lo que realmente esa persona es. Y ese corazón podrido y dañado está expuesto delante de la presencia de Dios. Delante de Él no podemos aparentar ser alguien que no somos. Él nos conoce tal y como somos realmente. A veces incluso desconocemos áreas de nosotros mismos. Esa majestad y esa grandeza del conocimiento de Dios, solamente Él la tiene. Siempre atento, siempre, como dice la palabra, sobre mí. Por eso les decía, es algo glorioso que esa presencia de Dios esté con cada uno de nosotros. Pero también es algo terrorífico, mis amados hermanos, porque cada cosa que nosotros hagamos, digamos, pensemos, está en la presencia de Dios, de ese creador que todo lo sabe. Wow. Ahora, los recursos de Dios y el poder de Dios no son limitados. El poder de Dios es infinito. Y precisamente ahí en el verso 14 dice, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Meditemos un poquito en nuestros cuerpos. Así no sepamos mucho de anatomía y de medicina, pero meditemos un poquito, mis amados, en nuestro cuerpo. Cámaras tan precisas y perfectas como los ojos. Una bomba tan espectacular como nuestro corazón, que puede durar más de 100 años funcionando. Articulaciones que no se necesita estarles echando aceite y colocándoles grasa ni cosas de esas. Un cerebro que coordina algo espectacular que ni siquiera, mis amados hermanos, los más grandes médicos y descubrimientos han podido descubrir toda la grandeza del cuerpo humano. Hay muchos adelantos, muchos adelantos. Y cada vez van descubriendo más y más y más cosas. Y eso nomás pensando en nuestros cuerpos mortales. Eso nomás pensando en nuestros cuerpos. Cuando meditamos en la sabiduría de Dios, en la grandeza de Dios, en el poder de Dios. Y precisamente el Señor le hace a un hombre o encara a un hombre frente a la realidad de lo que el hombre es y de lo que Dios es. Y ese hombre se llama Job. Y allá en los capítulos 38, 39, 40 y 41 eh, de Job, Dios habla con Job y le dice, ven, a ver, hablamos. Pórtese y párese aquí como un hombre, párese aquí como un varón. Está diciendo, apriétese el cinturón y venga, hablamos. Y comienza Dios a decirle, ¿dónde estabas tú?
Cuando yo creé los cielos, cuando yo creé la tierra, cuando afirmé los montes, cuando puse límite a las aguas. Esa afirmación que hace antes Eliú, en el capítulo 37, verso 22, dice que en Dios hay una majestad terrible, una grandeza terrible. Y Dios le manifiesta a Job esa sabiduría, ese poder, y le dice, muéstrame tu majestad. Miremos lo que dice Job allá, que es interesante, ¿no? Job 40, versículo 10. Está diciendo ahí, muéstrame cuál es tu majestad. Yo estoy manifestando la mía, mi majestad. Ahora muéstrame la tuya. Dice, adórnate ahora de majestad y dignidad y vístete de gloria y esplendor. ¡Wow! Y realmente Job llega a una conclusión de que yo no puedo. Yo no puedo. Yo tampoco puedo culpar o censurar o acusar a Dios, porque no me pareció que él manejara este caso de la manera más correcta. Dios no debió haber hecho eso. Los actos de Dios están más allá de nuestro entendimiento, mis amados hermanos. Ahora, miremos el segundo aspecto. Y vamos para eso verlo allá en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Entonces el primero es sacar esos conceptos pequeños. ¿Todo esto qué? Hace que Dios lo podamos reducir a su más mínima expresión. Como decía el Chapulín Colorado, aquí nada de pastillas de chiquitolina, porque perdemos totalmente el concepto de Dios que hablan las Escrituras. ¿Listos? Isaías 40:12. Dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y con su palmo tomó la medida de los cielos? ¿O con un tercio de la medida calculó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con balanza? ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿Y quién pidió consejo? ¿A quién pidió consejo? ¿Y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Las naciones le son como gota en un cubo y son estimados como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como al polvo fino. El Líbano no basta para el fuego ni bastan las bestias para el holocausto. Todas las naciones ante él son como nada. Menos que nada e insignificantes son consideradas por él. ¿A quién, pues, asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. ¿No saben? ¿No han oído? ¿No se lo han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han arraigado en la tierra su tallo. Cuando él sopla sobre la tierra se secan y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién, pues, ustedes me harán semejante para que yo sea su igual?
dice el santo. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. La grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. ¿Por qué dices Jacob y afirmas Israel, escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¡Wow! ¿Cómo Dios razona con el hombre, ¿no? A través de el profeta. Aquí del profeta Isaías. ¿Y qué dice Dios? Miren las obras que yo he hecho. ¿Ustedes pueden hacer esas mismas obras? ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿Quién pesó los montes, los collados en las balanzas? ¿Ustedes tienen la suficiente sabiduría, suficiente entendimiento y el suficiente poder para hacer esas cosas? Yo lo he hecho, dice el Señor. Yo soy el Señor. Yo soy el Dios omnipotente, el majestuoso, el Dios grande. Grandes naciones, grandes imperios. En esa época que habla el profeta, los imperios de Asiria, de Egipto, de Babilonia. Y el Señor habla de estos. Causan terror, causan miedo. Y Él dice, esas naciones son como una gota de agua que se cae allá del balde. Menos que polvo, dice, que no afecta nada a la balanza. Y ustedes tiemblan ante esas naciones porque son mucho más débiles que ellas. Pero Dios es mucho más grande que todas las naciones juntas. Para Él todas las naciones son como nada. Ese es el Dios majestuoso. Miremos lo que el Señor ha creado. Todo lo que Él ha creado. El mundo, la naturaleza, las estrellas, al hombre. Cosas tan complejas. ¿Qué somos nosotros en comparación con la tierra? Nada, mis hermanos. En este momento casi 9,000, 8,000 y pico billones de personas, de seres, de hombres y mujeres. ¿Qué somos en comparación con este planeta? Si el planeta cambia un poquito la temperatura, chao, mijiticos. Si llueve un poco más de la cuenta, problemas graves. Si el sol alumbra más o calienta más de la cuenta, problemas graves. Si el viento se acelera más, problemas graves. El Señor dice, mire, yo estoy sentado sobre el círculo de la tierra. Todos los hombres son como langostas. Somos tan pequeños, tan insignificantes. Dice, el mundo es el estrado de mis pies.
y toda la cosa que el hombre hace y los descubrimientos y el trabajo y el esfuerzo y todo, ¿será que afectan al Señor? Yo soy el Señor, yo soy su Dios, yo soy el majestuoso. Habla también de los gobernantes, ¿no? Los gobernantes y las instituciones, porque ya se quiere establecer un orden mundial. Entonces ya no son los gobiernos o las naciones las que establecen sus políticas, sino es a través de estos entes mundiales que nadie los ha nombrado, ¿eh? Que determinan qué es lo que los países, las naciones tienen que hacer. Eso fue lo que pasó en la última pandemia. ¿Quién determinó lo que todos los países debían hacer? La Organización Mundial de la Salud. Eso fue lo que ella es, un ente supranacional que impuso su criterio a todas las naciones de la tierra. Wow. Y eso es lo que se ha venido haciendo y lo que se va a continuar haciendo, mis amados hermanos. Dictadores que se levantan, políticos que dicen ser los mesías para sus países, hombres que creen tener el poder en todo el mundo, que con una decisión desencadenan una guerra, hombres que con su orgullo, su soberbia, su autosuficiencia y creyéndose en los mesías, asesinan, matan a millones de personas o a miles de personas, como es el caso que estamos viendo en las guerras del Medio Oriente y en las guerras de Ucrania. Lo estamos viendo, mis hermanos. Y eso no es nuevo. Vayamos un poquito más atrás. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Senaquerí también. O un poquito más adelante, miremos la Alejandro Magno, Napoleón, Hitler. Más adelante, vayamos a nuestros días. Un Netanyahu, un Biden, gobiernos como los gobiernos ingleses, como la organización de la Unión Europea, la OTAN. Todas estas instituciones guiadas y manipuladas más bien por personas, mis amados hermanos, que creen tener el poder. ¿Y qué dice aquí el capítulo 40 de Isaías con respecto a ellos? Mira el verso 23, dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. ¡Wow! Él es el que gobierna, Él es el que quita, Él es el que pone. ¡Oh! ¿Y cómo termina este capítulo? Ahora levanten sus ojos al cielo y miren las estrellas. Miren las estrellas. ¿Hay algo que nos pueda causar una sensación más grande de lejanía, de infinitud que mirar un cielo despejado y estrellado? Allí es donde vemos nuestra pequeñez, nuestra insignificancia. Pero hoy en día el hombre ha pensado que
ha hecho grandes avances y grandes descubrimientos porque ha podido ir a la luna, porque ha podido ahora hacer una estación espacial donde pueda vivir gente, donde han mandado cantidades de naves espaciales para visitar el sistema solar y están descubriendo una cantidad de cosas. ¿Y qué dice la palabra con respecto a eso? ¿Qué dice el verso 26? Dios es el que saca a las estrellas, dice. El que conoce a cada una por su nombre. ¿Mm? Impresionante. La majestad de nuestro Dios, su grandeza, su fuerza, su dominio, el hacedor, el dueño de todo, el amo. Todo está en sus manos. Ahí está la majestad de Dios. ¿Qué sigue diciendo Dios? ¿Qué sigue diciendo Dios? ¿Qué dice el verso 25? ¿A quién pues me compararéis para que yo sea como Él? Dice el santo. ¡Wow! Pensemos y meditemos, mis amados hermanos, en esta pregunta. Tristemente, como humanos, tenemos conceptos de Dios demasiado humanos. Lutero una vez le dijo a Erasmo lo siguiente: tus conceptos de Dios son demasiado humanos. Y aquí, tristemente, es el problema donde muchos tropiezan. Porque los conceptos que tenemos de Dios no son lo grandes, lo magníficos que deberían ser. No tenemos el concepto de su poder, de su sabiduría, de su infinitud, de ese Dios ilimitado. ¿Por qué? Porque nuestros conceptos son pequeños, son limitados, son débiles. Entonces nos imaginamos a un Dios de acuerdo a nuestros propios conceptos. Pensamos en un Dios que es parecido a nosotros. Ahora, mis amados, cuando vamos a la palabra tenemos que reconocer la plenitud de la majestad de ese Dios infinito, ese Dios incomparable, ese Dios todopoderoso, ese Dios salvador. Tenemos que reconocerlo. El verso 27 dice: ¿por qué dices, pues, oh Jacob, y hablas, oh Israel, diciendo, escondido está mi camino a Jehová y mi causa va pasando desapercibida de mi Dios? Aquí también tenemos que mirar los conceptos que tenemos acerca de nosotros mismos. Si tenemos un concepto errado de Dios, vamos también a tener un concepto errado de nosotros mismos. El primer concepto es que Dios jamás nos ha abandonado. Dios es un Dios omnipresente. Hacia la persona que Dios ha enfocado su favor, Él no lo abandona. Y lo dice allá el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién? ¿O qué nos puede separar de Él? Ese pastor perfecto conoce las huellas de cada una de sus ovejas. Muchos se culpan a Dios de que les permite o que están viviendo situaciones, que están viviendo necesidades, que están viviendo dolor, por el cual Dios nos interesa.
Dios no nos ha abandonado. Cuando tenemos el concepto ese de abandono, la misma palabra dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo, yo te recogeré. No te abandonaré, no te dejaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. No pensemos que estamos abandonados a nuestros propios recursos, a nuestra propia suerte. Eso se llama incredulidad y pesimismo. Porque la palabra dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Miremos lo que dice el versículo 28, otra pregunta. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. A veces somos lentos para aceptar estas verdades de la palabra de Dios. Y en particular esta verdad de la majestad de Dios. Y Él lo manifiesta en su palabra para que nosotros podamos sacar de nuestra vida toda incredulidad. Todo aquello que es vergonzoso en nuestra vida, disminuyendo el tamaño, el poder, la magnificencia, la majestad de Dios. ¿Y qué es lo que está preguntando aquí el Señor? ¿Ustedes creen que yo estoy viejo? ¿Ustedes creen que yo estoy cansado? Nunca se han puesto a pensar, nunca se han puesto a meditar, nadie les ha dicho la verdad. ¡Wow! Mi hermano, ¿ha escuchado esa verdad? ¿O nadie se la ha dicho? Pues en esta hora se las estoy diciendo. Qué lentos somos para creer en Dios, como el soberano, como el todopoderoso, como el que todo lo ve, como el que todo lo sabe, como el que todo lo puede. Ahí está la majestad de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué necesitamos hacer? Ir a la Escritura, mi amado. Ir a la Escritura para conocer esa majestad gloriosa y aterradora de nuestro Dios. Esperar en el Señor. Meditar sobre su majestad. ¿Hasta cuándo? Hermano, hasta que esas cosas queden allá selladas, impresas, escritas, como dice la palabra, en nuestro corazón. Y cuando pase eso, mis amados, nuestras fuerzas serán renovadas. Nuestro conocimiento de Dios será un conocimiento real. Y comenzaremos, mis amados, a experimentar y a vivir esa vida en plenitud, esa vida abundante que el Señor Jesucristo ha prometido. Es lo que Dios quiere. Meditemos en su palabra. Meditemos en cada uno de los atributos de nuestro Dios. Y que le podamos decir, Señor, escribe estas cosas en nuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias por ser el Dios majestuoso que eres. Perdónanos porque el concepto de majestad que teníamos, Señor, era tan escaso y tan limitado. Pero gracias porque tu palabra nos manifiesta realmente la majestad y la grandeza de ese Dios que eres tú. Señor, abre nuestro entendimiento.
Abre nuestra mente y nuestro corazón a estas verdades de tu palabra y escríbelas en nuestro corazón. Séllalas en nuestro corazón, oh Dios, y que cada día de nuestras vidas, en nuestro actuar, en nuestro pensamiento, en nuestras palabras, en todo lo que somos, manifiesten esa majestad tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.